el Lopinavir Ritonavir, que fue muy tolerado, y la señora lo bueno que tiene es que es muy adherente. La hepatitis B tenía un patrón susceptible, por lo cual se vacuna, no tenía evidencia de contacto con hepatitis C, tampoco con el treponema, y en ese momento, estamos hablando del 2011, tenía una función renal normal y una orina normal, y un funcional hepático normal. Ahí está. Del 2011 al 2016 pasa bien, no tiene ningún problema, ninguna patología ni asociada al VIH y no asociada al VIH, con un buen control inmunovirológico. Ahí tienen la evolución de los CD4, la carga viral siempre fue indetectable y sigue siendo indetectable, ¿tá? Pero siempre se mantuvieron con una media de unos 500 CD4 aproximadamente, ¿tá? Y en agosto del 2016, o sea, del 2011 y del 16 pasa bien, ingresa por una afectación renal con compromiso funcional, con anemia y deshidratación. La insuficiencia renal era predominio prerrenal, tenía una leve anemia, proteinuria, una leve hiperpotasemia y el bicarbonato estaba normal. Se le buscaron anticuerpos y en realidad dieron todos negativos, ¿no? En ese momento, yo ahora después voy a hacer un recondo del tratamiento antirretroviral. En ese momento lo que hizo, se ajustó la dosis de la lamivudina porque ya no estaba tomando lopinavir, ritonavir más tenofovir lamivudina. Se le hizo prednisona y ácido folínico y eritropoyetina a la señora Marchovian. Lo que quería mostrarles es esto, la evolución de la función renal y los antirretrovirales. Dijimos que hasta el 2011 estaba tomando lamivudina, dolutegravir y caletra. Se cambia a Quivexa, o sea, a Abacavir, lamivudina y dolutegravir en el 2015, y en el 2016 se viene la debacle renal. La línea roja es el filtrado glomerular, como vieron, se vino en picada, es una curva espejo con la verde, que es la creatinina, ¿no? Y ahí lo que nosotros hicimos fue usar la biterapia con dosis ajustada. Le habíamos pasado a Triumec en algún momento, que duró muy poco por la simplificación simplemente, porque venía bárbaro, como ven en el cuadrito de arriba, siempre tuvo carga viral indetectable, siempre tuvo una media de 500 CD4 aproximadamente, o sea que desde el punto de vista del VIH no tuvo ningún problema, y la señora siguió con su compromiso renal y hasta hoy en día tiene una creatinina aproximadamente entre 2 y 250 y un filtrado glomerular disminuido. ¿Ya? Dame la siguiente. Se biopsió la señora. Cuando ingresó en el 2016 se biopsia y la biopsia muestra, para los que sepan obviamente que hay muchos más que yo, les traje el informe completo, pero en resumen tenía una nefritis tubular intersticial crónica con tubulitis aguda, una necrosis tubular aguda severa con microangiopatía trombótica y arteriohialinosis. ¿Cuál fue el diagnóstico que hicimos? Digo hicimos porque esta paciente obviamente fue vista con los nefrólogos, ¿no? Esto pasa el agua totalmente. Una insuficiencia renal aguda severa asociada con necrosis intersticial aguda, con riesgo de terapia de reemplazo a corto o mediano plazo, con buena respuesta a corticoides. Si quieren ver algo, para mí yo lo único que veo es que en la cuarta foto hay un glomérulo y después no veo más nada, pero estas es las fotos que nos mandaron en el 2016 de la biopsia, ¿no? Cualquier cosa después, si quieren ver algo más, las ponemos en la siguiente. Y le decía que era una sobreviviente porque en realidad ahora, a finales de 2022, apareció con una tumoración rápidamente progresiva de cuello, que es un adenocarcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, tiene un conglomerado ganglionar con infiltración carcinomatosa, necrosis isquémica, con tejido adiposo con émbolos carcinoides. Estamos viendo si terapia, estamos viendo, dice, si era algo, están viendo la gente de oncología. Más o menos quimioterapia, ahora apareció un hiperparatiroidismo. Entonces es una paciente muy complicada. Entonces, desde el punto de vista de VIH y riñón, como es lo que nos convoca hoy, nosotros, en realidad, la señora se cerró como
una afectación renal por las antirretrovirales, lo cual el servicio de infectología no estaba muy de acuerdo. Eso de repente lo con los nefrólogos, porque en realidad el tenofovir, recuerdan que dejó de usarse en el 2014, y toda la afectación renal empezó en el 2016, cuando estábamos con Quivexa y dolutegravir o Triumec, ¿verdad? Otra cosa que me gustaría discutir es qué pasa con la lamivudina, porque hay opiniones de expertos encontradas. Le ajustamos la dosis, la dejamos a dosis plena, la dejamos en biterapia. Esta señora va a ser inmunodeprimida pronto, porque va a entrar en quimioterapia y radioterapia por su patología tumoral de este año. Entonces, ¿seguimos con biterapia o agregamos una tercera droga? Esas son preguntas que nos estamos haciendo. ¿Y cuál es el rol del TAF, del tenofovir dafenamida, en esta paciente? ¿Lo cambiamos, no lo cambiamos, podemos utilizarlo, nos ayuda, o ya tiene la función renal afectada y en realidad va a aportar mucha cosa? Entonces, esto es un poco lo que nosotros traíamos para discutir, quizás un poquito con un sesgo infectológico, pero a ver si entre todos logramos tener una opinión. Bien, bueno, varias cosas de esta señora, ¿no? Lo primero que nada, que vamos a decir desde el punto de vista nefrológico, que lo mejor que le puede pasar a un paciente es tener diagnóstico, ¿sí? Y en esta señora lo que nos pasa un poco de inicio es que no tenemos diagnóstico etiológico, ¿escucha ahí? De lo que es su enfermedad renal crónica. En la evolución de la paciente, lo primero de la historia es que la señora no tenía un bicarbonato normal, tenía un bicarbonato de 18, y eso es una acidosis. ¿Ya? Y con el perfil de lesión tubulointersticial que tiene, lo primero que nos llevamos para casa de esto es que esta señora tiene que tomar bicarbonato vía oral. Sí, aparte de eso va a ayudar en el control de la progresión de su enfermedad renal crónica. A esta altura, con la biopsia que tenemos, que es una biopsia ya que tiene mucho tiempo y todo el tiempo que me dio, probablemente el daño tubulointersticial avanzado y diagnóstico claro, lógico. Lo que sí tiene es una nefritis tubulointersticial crónica que en principio puede haberse vinculado a los fármacos y por otras noxas, episodios reiterados de cura renal aguda y otras cosas que le pasaron también pueden hacer que progrese ese perfil de lesión. Entonces, todo el tiempo y según la histología que tenemos. En el momento que se hizo la biopsia, tenía elementos de lesión tubular aguda, o sea que seguramente algo estaba incidiendo, algo dinámico, no sé en qué contexto fue que se hizo la biopsia, y no tenía elementos de microangiopatía trombótica en la biopsia, al menos con el informe que estamos viendo ahí, y en las fotos que nos muestras angiosclerosis que debe ser propio de la hipertensión arterial y el daño que produce en sus arteriolas. ¿Sí? Bien, después voy a mover, perdón, porque así me acuerdo de las preguntas. En cuanto a la afectación renal por antirretrovirales, sí, no, es el problema de la última década en los pacientes con enfermedad renal crónica. Después en la charla le voy a hablar un poquito, pero para ir adelantando, el perfil de la historia de la enfermedad cambió con la introducción de la TAR. Esto hace que hoy asistamos a problemas que no son el efecto citopático del virus, sino que surgen los problemas vinculados al tratamiento y en este caso puntualmente a la combinación que ella tenía. De todas las combinaciones que podían producir lesión tubulointersticial en el riñón, creo que eligió la mejor, ¿no? Porque tenía tenofovir, desoxiprocin, y aparte de eso tenía inhibidores de proteasa, que potencian mucho el efecto acumulativo que tiene el tenofovir. Y ese efecto acumulado que se genera en la célula tubular puede persistir a lo largo del tiempo, el tenofovir aumenta, eso genera daño mitocondrial y se perpetúa el daño a largo plazo.
Si era una buena opción la lamivudina, sí, me parece que sí, ajustada al filtrado glomerular, que en el caso de la historia no estaba ajustada. Si es necesaria una triterapia, pensando en un tratamiento oncológico, eso ustedes saben mucho más que nosotros, pero desde el punto de vista de su función renal les puedo decir que la señora no va a mejorar, así que probablemente para una terapia triple tengan dificultades, ¿no? Y bueno, y en cuanto al tenofovir, a la fenamina, en realidad son más dudas las que tenemos que certezas. Es lo mismo que el TAF, lo único que la concentración, que el TDF, lo único que la concentración plasmática es mucho menor y ejerce su efecto igual, entonces la concentración a nivel de la célula tubular del tenofovir a la fenamina es menor, y se plantea que por eso generaría menos daño. Lo cierto es que el tiempo que llevamos usando a la fenamina no es tan largo, entonces no podemos responder si a largo plazo ese efecto acumulativo nos va a generar daño igual. Es una de las cosas que está para responder. Bueno, buenas noches a todos. No, cosas creo que importantes. Me parece que la enfermedad renal crónica en esta mujer tiene muchas patas. O sea, es una hipertensa, es una dislipémica, probablemente tenga una aterogénesis acelerada también vinculada a su enfermedad crónica como es el VIH, que sabemos que al tener un estado inflamatorio crónico, esa aterogénesis se ve más acentuada. Y como decía el doctor Santiago, al haber un cambio epidemiológico, estamos asistiendo a pacientes donde no vamos a ver siempre una nefropatía asociada al VIH como la estudiamos, sino que vamos a ver otros compromisos a nivel renal, como obviamente la afectación por la toxicidad de los antirretrovirales, y esta paciente lo tuvo y tuvo como casi 4 años, recibió el tenofovir, ¿tá? Sabiendo que en uno de los exámenes, por lo menos de la paraclínica que tuvimos ahí, tenía elementos que podían manifestarse como afectación tubular, o sea, tenía una proteinuria, que teníamos solo una proteinuria aislada de 0,35 gramos litro, donde idealmente tendríamos que tener un índice proteinuria, creatinuria y albuminuria, creatinuria para poder aproximarnos más a cómo es esa proteinuria, sabiendo que idealmente si hay una afectación tubular proximal, lo que más se pierde son proteínas de bajo peso molecular y a veces no tenemos disponibilidad para medirlas, pero haciendo una aproximación con los dos índices podemos por lo menos especular si esa proteinuria es en general menos de 2 gramos, y eso puede orientarnos a una afectación tubular. Tenía una acidosis metabólica, porque tenía ese bicarbonato descendido. En general, cuando hay una afectación tubular proximal, esa acidosis metabólica es con un agujero aniónico normal, y no teníamos estudio del sedimento, entonces no sabemos si ya ahí no tenía una afectación, por ejemplo, que hubiéramos encontrado una glucosuria con normoglicemia, o ver cómo estaba el fósforo, para ver si teníamos una hipofosfatemia y un aumento del fosfato a nivel de orina. Muchas veces lo primero que aparece es la fosfaturia y luego la hiperfosfatemia. La hipofosfatemia, que igual tiene múltiples causas en el VIH y que puede estar vinculada a desnutrición y a otras causas, pero creo que de esto es importante llevarnos. Creo que la afectación crónica a los antirretrovirales a nivel tubular estuvo, y muchas veces el compromiso de la creatinina es posterior, ¿tá? Por eso es importante primero tener siempre un estudio de sedimento, que eso creo que es lo importante, antes de empezar, como vamos a ver después, el tratamiento con antirretrovirales, y más si son fármacos que tienen un potencial nefrotóxico. Como dijo, tenía potenciadores de ese efecto, entonces creo que el daño crónico estuvo, ¿tá? Y la amiodarona, en realidad, cuando ya tenía un filtrado en el último tiempo próximo entre 30 a 25, se tendría que haber ajustado un poco más, porque ahí lo estuvo recibiendo a 150 miligramos, y ahí tenemos que estar entre 100 y 50, según el filtrado, ¿tá? Pero creo que lo más importante para llevarnos con esta historia es que probablemente no evolucione muy bien, y la afectación crónica está, ¿tá? Y creo que sí, lo que decía el doctor Santiago es fundamental. Si va a necesitar una triterapia, capaz que el TAF sí sería ideal, pero desconocemos los efectos a largo plazo a nivel óseo y a nivel renal, ¿tá? Sobre todo por el efecto acumulativo. Pero creo que si una me pregunta qué se tiene que llevar, yo me llevaría estudiar, ver siempre la creatinina, estudiar la proteinuria, si es una que aparece, y ver cómo es el sedimento antes de empezar un tratamiento antirretroviral y en la evolución, ¿tá? Y más cuando tiene algún efecto que ya sabemos que es nefrotóxico. Muy bien.
Sí, sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Susana, y gracias a todo el grupo, Aníbal, Nelly, en fin, ahí todos. Por la invitación, para mí es un gusto, y además compartir con los nefrólogos, que nosotros siempre aprendemos de los nefrólogos, siempre. O sea, yo creo que la paciente, como dijo José y Mariana, tiene varios factores. En principio diría, desde mi punto de vista, que el tenofovir es uno de ellos. Cuando uno revisa los riesgos para toxicidad renal para tenofovir, muchos de ellos son comunes a lo que es la enfermedad renal crónica, ¿no? La señora es hipertensa, hipertensa y la edad. Son dos factores grandes. Pues tiene dislipemia, pero hipertensa y edad, va. Después la otra cosa que nos pasa en la práctica, Marcelo, es que aunque vos no tengas la paciente ahí con el tenofovir y le hayas cambiado, José lo decía, ¿no? Está el efecto residual y acumulativo. Y cuando vos revisas, luego lo vamos a ver en la charla, la recuperación de la función renal, hay un 60-65% de pacientes que lo recuperan, el resto tienen una recuperación parcial, pero cuidado que hay casi un 10% que es irreversible, ¿no? Quiere decir que lo que vimos en ese momento es, yo creo, el resultado de la acumulación tóxica, desde mi punto de vista. Y además, como ya lo dijeron ellos, el uso de lopirrito, y cuando uno revisa, más asociación de nefrotoxicidad con lopirrito y atazanerrito, que ya no usamos, más que con darurrito. Y ahí voy a las preguntas. O sea que yo, sí, definitivamente pienso que sí, ese componente está, más lo que nos dicen los nefrólogos. Si es una buena opción, sí, por supuesto que es una buena opción. Para nosotros siempre lo ajustamos. Por el año 2018-19 empezó a haber una serie de artículos que decía, mire, usted puede usar el 3TC a dosis plena que no va a pasar nada. Las guías desecharon esos trabajos de aquella época. Entonces, el 3TC hay que ajustarlo. Y el dolutegravir no tenemos problema, porque no necesita. Si necesita triterapia, no, porque en realidad el tratamiento oncológico no impacta en la potencia del tratamiento. O sea, no necesitamos, por el hecho de que vos empieces con un tratamiento oncológico, hay que ver qué drogas se dan, que potencialmente pudieran ser nefrotóxicas. Me olvidé decir que además tuvo tratamiento para la tuberculosis, ¿no? Para el riñón. De manera que yo la dejaría con la biterapia, estaría muy tranquila, porque además tiene una historia de no fallo, tiene una historia de adherencia y de carga viral no detectable. Entonces la esperaría desde el punto de vista infectológico. Y el rol del TAFO no, bueno, ya hay suficiente bibliografía que los cambia, después lo vamos a ver en las charlas, de TDF a TAF favorece los parámetros renales, óseo, en fin. Pero en esta paciente, en este momento, no le veo ningún rol. Así que seguiría, esa es mi mirada. Vamos a hacer algunos cambios debido a los problemas técnicos que tuvimos. Entonces ahora va a seguir el doctor Santiago con su conferencia, después va a ser la doctora Isabel con la suya y vamos a cerrar con otra historia clínica. Muchas gracias, Marcelo. Si hay preguntas en el auditorio o detrás de la cámara, vamos a irlas contestando en algún momento del evento. Hola, bueno, bien, otra vez. Para ir un poquito más rápido, la charla mía la voy a sintetizar, es qué debemos destacar en el control nefrológico del paciente con VIH. Este esquema es simplemente para establecer una línea temporal. La historia del VIH y el riñón comienza hace más de 4 décadas. ¿Sí? Los primeros casos notificados de SIDA, y ahí es donde se pudo hacer en 1983 la identificación del VIH-1, y casi que en el mismo año aparecen los primeros informes de nefropatía asociada al VIH. Como decía anteriormente, en esa instancia, antes de la introducción de la terapia antirretroviral, asistíamos a daños
bastante importantes por este virus, y la verdad que las consecuencias de esto fueron devastadoras. Sobre todo en poblaciones que son un poco diferentes a la nuestra, ya vamos a hablar un poquito más adelante, por temas raciales y demás, o étnicos. Pero en principio eso. Después de la introducción del ATAR con 3 fármacos y más adelante las tabletas coformuladas, logramos controlar finalmente el virus, ¿sí? Logramos controlar las consecuencias del daño producido, del daño directo por el virus, y empezamos a asistir a los efectos indirectos de este virus, como decía muy bien Mariana con la historia anterior, a los efectos metabólicos, ¿sí? Y a la tenomatosis acelerada que se produce en estos estados inflamatorios que propicia el virus, ¿sí? Y a otras complicaciones inmunológicas o oncológicas que muchas de ellas inclusive todavía desconocemos las vías de señalización. Otro cambio importante que hubo, me parece a mí, es en el momento en el 2010 en el que se hace el trasplante en pacientes con personas con VIH, logramos hacer trasplante renal, y justo con eso aparece la profilaxis preexposición. Creo que son 2 hitos, es un mojón muy importante. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una mejor sobrevida y una mejor calidad de vida en el trasplante renal. Si bien todas las modalidades de reemplazo son una buena opción para los pacientes con VIH, de hecho hay trabajos recientes que, a diferencia de trabajos previos, muestran que la sobrevida de los pacientes se equilibró un poco en tanto los pacientes VIH o los pacientes con no VIH, tanto en hemodiálisis como diálisis peritoneal. En trasplante tenemos un poquito mejor resultado, y la verdad que la referencia de pacientes para trasplantar es baja, y es una cosa que tenemos que alentar, ¿sí? Y sobre todo en etapas precoces. Después, en el 2015, la OMS recomienda la terapia antirretroviral de inicio para todos los pacientes, y acá empieza de nuevo el problema con la toxicidad de los fármacos, porque ahora tenemos mucho más tiempo de tratamiento y tenemos más efectos adversos por más dosis acumulada, y por eso venimos cambiando un poco la pisada, y recién en los últimos años, en el 2020, aparece la aprobación del ATAR con 2 fármacos. Eso es para tener un pantallazo general y ver un poco la historia. Estos son datos generales que ustedes ya los conocen más que bien: cuántos pacientes con VIH hay, que el 80% están en conocimiento de su estado serológico, que 3 de cada 5 están bajo tratamiento, y que más del 50% logra un control de la replicación viral. Eso es un resumen un poquito, que también lo conocen, pero lo que yo traje a colación son unos datos que se obtuvieron, al menos lo que yo conseguí a nivel nacional, de un estudio que se hizo en facultad en el contexto de la formación de los pregrados, en el que participó el profesor Leonardo Sosa y el doctor Ricardo Silvariño, en el cual se plantearon evaluar la prevalencia de los factores asociados a la enfermedad renal en pacientes infectados por VIH. ¿Sí? Los datos que se obtuvieron más relevantes, me parece a mí, son primero la prevalencia, los datos de prevalencia en nuestro país de nefropatía asociada a VIH, que es 7.5%, que es más o menos similar a la que se reporta en otras partes del mundo. Y lo otro importante es que de nuestros pacientes con nefropatía, por suerte tenemos un 96.7% de pacientes tratados con TARP, ¿sí? Y eso limita mucho la aparición, y hace mucho tiempo que no vemos, ¿no?, nefropatía asociada a VIH con un patrón colapsante, ¿no?, como veíamos antes en la nefropatía propia asociada al VIH, y están cambiando un poco la epidemiología. Y bueno, para hacer una aproximación que sea útil al diagnóstico de la nefropatía en el VIH, como el espectro es muy amplio, me pareció que este esquema está bueno, y pensar un poco en que el daño en el riñón producido por el VIH puede ser tanto en agudo como en crónico. Eso es lo primero a separar. Y después, el enfoque histopatológico, analizando los diferentes compartimientos del parénquima, nos hace pensar un poco en la etiología y en la causa de este daño, ¿sí? Que, como les dije antes, lo primero es tener diagnóstico, y saber cuál es la etiología del daño muchas veces redunda en tener un tratamiento más específico. En cuanto a la afectación aguda del VIH, bueno, por lejos la causa más frecuente es la injuria hemodinámica o prerrenal, ¿sí?, en la cual generalmente estos pacientes obviamente tienen depleción de volumen, el uso de fármacos que alteran la hemodinamia renal, como los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí?, u otros fármacos en contextos de depleción de volumen, como el bloqueo de eje y demás. Son pacientes que tienen mucha comorbilidad y que hoy asistimos a diabetes, hipertensión arterial, y tienen una polifarmacia. Entonces, en esos casos hay que ser muy precisos y precavidos cuando utilizamos los fármacos.
En cuanto al daño, bueno, puede ser una lesión tubular aguda, como aparecía en la biopsia anterior, sí, puede ser una microangiopatía trombóctica, sí, en ese caso generalmente son pacientes jóvenes, son pacientes del sexo masculino, que tienen una presentación más orquestosa, hay elementos de hemólisis microangiopática, hay un descenso de las plaquetas, hay anemia microangiopática, sí, con hemólisis extracorporar, hay aumento del LDH y demás, y son pacientes que se presentan con un sedimento un poco más activo, a veces con hematuria y un deterioro de la función importante. Generalmente son pacientes graves, ¿sí? En cuanto a los pacientes con afectación tubulointersticial, bueno, la afectación tubulointersticial también puede ser aguda, y pensarla, de hecho, cuando analizamos las causas de la aguda, es la segunda o tercera causa, dependiendo de las series, y asocian fármacos en su tratamiento que generalmente pueden producir este fenómeno. Dentro de estas fuentes, el uso de antibióticos, algunos antibióticos pueden generar nefritis intersticial aguda, sobre todo en pacientes jóvenes, y en los pacientes más mayores, el uso de inhibidores de bomba de protones, sí, que frecuentemente asocian por los tratamientos que reciben, que también pueden propiciar esto, y a veces son esos hits que aparecen, que yo decía en la historia previa, que uno no los tiene documentados, y que van generando episodios de injuria renal aguda, ¿sí? Y que eso hace progresar a la lesión. Después, en cuanto a la afectación glomerular, tenemos la afectación glomerular podocitaria o de las células epiteliales, que generan nefropatías proteinúricas, que ahí entra nefropatía asociada a VIH, con patrón colapsante, o lo que vemos más, que es el patrón de esclerosis NOS, y después las enfermedades por inmunocomplejos, que cada vez más los nefrólogos insistimos en que en esa bolsa se metían muchas energías, y de hacer un diagnóstico un poco más preciso, entonces mediadas por inmunocomplejos asociados a IgA, o en las coinfecciones con virus B, con virus C, etc. Después, por otro lado, en la lesión crónica están las afectaciones tubulointersticiales crónicas vinculadas a la terapia antirretroviral. La cristaluria ya la vemos menos frecuentemente, dejamos de usar fármacos como linidavir, o los fármacos que utilizamos para tratar las enfermedades oportunistas, a veces también, como las sulfas y demás, pueden producir daño intersticial agudo, y también pueden generar nefropatía obstructiva si se usan a dosis altas, ¿sí? Y después, obviamente, algo que viene creciendo mucho, que es diabética, no sé si, porque se me va el volumen, si se escucha o no, el daño hipertensivo y demás. Este es un en el 2019, en realidad son 26.737 biopsias de riñones nativos, en las cuales se encontraron 437 que tenían personas infectadas con VIH. Y bueno, y un poco lo que me interesa es lo que está a la derecha, que es el cambio en el perfil de diagnóstico. Como verán, la nefropatía por inmunocomplejos es el diagnóstico etiológico más frecuente hoy día, desplazó un poco la nefropatía de VIH, y después tenemos el diagnóstico de nefropatía diabética, y probablemente la toxicidad relacionada a tenofovir solo esté un poquito sub o infradiagnosticada. Ahora sí. Bueno, un problemilla nomás, seguimos. Esta diapo en realidad la traje a colación de la nefropatía clásica asociada a VIH, y para hacerla corta, en realidad lo que quería demostrar acá es un poco cómo influye el entorno, ¿sí? Y la predisposición genética, y que eso muchas veces nos enseña cosas a los nefrólogos, y no solo es VIH, porque hoy por hoy, como ustedes saben, los alelos de alto riesgo para la ApoL1, ¿sí? Que son un factor predisponente, sobre todo en la etnia afrodescendiente, ¿sí? Para el desarrollo de la nefropatía colapsante, que ahí les puse unas fotitos de la histología con el patrón clásico. También hoy aprendimos que hay otros gatillos, y por ejemplo en la etapa de pandemia, en el COVID, situaciones en las que aumenta sustancialmente la cantidad de interferón en las células, eso predispone, ¿no?, a las vías de señalización mediadas por ApoL1, y conduce a daño en el riñón, y no solo nefropatía por VIH, sino que otros tipos de nefropatías.
Entonces, bueno, un poco resumiendo, hoy por hoy tenemos al VIH con una infección local y el daño que genera a nivel del parénquima renal, la desregulación inmune que produce, la toxicidad antirretroviral por las drogas, las comorbilidades y las coinfecciones, el desarrollo de patología vascular, ¿sí? Y la predisposición genética, y de todo esto surge la enfermedad renal crónica asociada al VIH. Cuando encaramos en una etapa de nefroprevención a la nefropatía asociada por VIH, me parece que lo primero a establecer cuando nos enfrentamos a los pacientes es la susceptibilidad que tienen estos pacientes a desarrollar tanto daño en una etapa aguda como al daño potencial que podemos tener a largo plazo. Como dijo muy bien Isabel, ahí es donde empezamos a analizar, y bueno, por un lado está la susceptibilidad genética, por el otro los factores sociodemográficos como la edad, la etnia, ¿sí? El uso de otros fármacos, ¿sí? Las exposiciones o las comorbilidades, o la patología crónica del paciente, sobre todo la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la obesidad, que no solo son factores no predisponentes clásicos para la enfermedad renal crónica, sino que en esta población también se acentúa por los tratamientos, entonces predisponen a una patología un poco más acelerada. Después tenemos las coinfecciones, como las de virus B, virus C, o sífilis, que mucho menos, pero fundamentalmente virus B y virus C. Y después los factores relacionados directamente al VIH, como son la carga viral y el control de la misma. Todo esto va a determinar la expresión fenotípica de la enfermedad renal crónica y el sustrato etiológico, y ahí tenemos todo el espectro que analizábamos recién. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo monitorizamos el daño en el riñón? Que es lo que hablaba un poco Mariana. ¿Cuándo lo monitorizamos y cuándo lo mandamos al nefrólogo? Bueno, en todos los pacientes se recomiendan las guías internacionales, esta es la CADIGO de 2018, hay otras guías, y hay guías que se publican en las revistas de infectología, en las que se dice que el screening de enfermedad renal crónica se debe hacer por lo menos al inicio, ¿no? Al diagnóstico del VIH y cuando se inicia la terapia antirretroviral, que en principio deberíamos por lo menos tener los dos elementos para poder establecer la enfermedad renal crónica, que son la caída de filtrado y elementos de daño, ¿no?, que se perpetúan en el tiempo, como pueden ser la proteinuria o alteraciones estructurales, ¿sí? Después, cuando monitorizamos, al menos una vez al año, ¿sí? Y lo hacemos con los mismos parámetros, con el filtrado glomerular y con la proteinuria. Y cuando sospechamos o cuando tenemos que mandar al nefrólogo, bueno, cuando hay una aparición de una enfermedad renal aguda o una enfermedad renal crónica que no se puede manejar, la progresión rápida del deterioro del filtrado obviamente es una indicación sin lugar a dudas, y lo que es más importante que tiene la presentación de estos enfermos son las alteraciones urinarias, que en esto juega el rol la micromaturia y la proteinuria. Entonces cuando tenemos una proteinuria de nueva aparición, o una proteinuria que ya estaba presente pero que empeora, siempre es bueno tener la opinión del nefrólogo para poder discernir si hay afectación renal o no, sobre todo porque muchas veces no podemos diferenciar una entidad de otra, como hablábamos inicialmente, entonces necesitamos una biopsia renal para saberlo. En cuanto a la monitorización, este enfoque cambió un poquito, que es lo que yo les decía. En el 2018 lo que se plantea, tomando en cuenta la susceptibilidad de los pacientes, es hacer un enfoque de riesgo y determinar al contacto con el paciente, un paciente de bajo riesgo, un paciente de alto riesgo, o un paciente que voy a tener que usar una terapéutica de alto riesgo. ¿Sí? En el paciente de alto riesgo, de bajo riesgo, los controles son básicamente los que se manejaban hasta entonces. Lo que sí, en los pacientes que tienen alto riesgo, por ejemplo, como decía Isabel, un paciente que es dañoso, hipertenso, y que ya tiene una enfermedad renal establecida, es un paciente de alto riesgo, entonces a esta paciente habría que controlarla mucho más de cerca, ¿no? Y esta paciente es una paciente que tendría que visitar al nefrólogo por lo menos 2 veces por año para poder establecer bien su filtrado, ver los cambios que se están propiciando y sobre todo analizar el sedimento urinario. Si se realizan cambios en la terapia antirretroviral, también es un punto en el cual tenemos que hacer un nuevo análisis de la situación. Y después en los pacientes de alto riesgo, que tienen una terapéutica de alto riesgo, como tenofovir, obviamente hay que analizar otros factores, como decía Mariana, la fosfaturia y la proteinuria de bajo peso molecular, que en este caso nos alertarían de un daño precoz propiciado por estos fármacos. En cuanto al manejo del paciente con enfermedad renal establecida, los controles son los que se recomiendan para toda la población general: el control del peso, de la obesidad, el control tensional, la disminución de la proteinuria con fármacos antiproteinúricos, el tratamiento de la presión arterial tiene que ser intensivo, de inicio y agresivo, el control de la proteinuria también, y tener una monitorización regular de estos pacientes.
En cuanto al TAF, esto ya lo hablamos con la historia, yo había puesto este no, que es un no con muchas dudas, ahí puse la evidencia histológica, que estaba muy bien representada en la biopsia que nos mostraron en el caso que la mandó Nelson, estaba que se veían las vesículas y los depósitos a nivel de las células tubulares, y bueno, y un poco lo que hablábamos recién, alto, bajo riesgo cuando voy a empezar la TAF, si el paciente viene, si el paciente es de bajo riesgo, tiene un filtrado más de 90, es un paciente que no tiene una proteinuria significativa y tiene una edad menor a 60 años, podemos usar una terapia antirretroviral estándar. Cuando tenemos un paciente de alto riesgo que tiene un filtrado descendido, ¿sí? O una proteinuria que es significativa, que eso es un UP de mayor a 500 miligramos gramos, una edad mayor a 60 años, o coinfección con otros virus, o diabetes mellitus, u otro factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica, bueno, en esos casos sí, ¿no? Capaz que evitar la TAR que pueda tener un potencial nefrotóxico, y ahí puse el TDF, los inhibidores de proteasa y demás, y recordar de monitorizar la proteinuria y la fosfaturia para determinar el daño por el TDF. Acá un poco lo que hablábamos, ¿no? En cuanto a las técnicas, a las terapias de sustitución de la función renal y los resultados, y bueno, y acá para destacar los criterios de selección de posibles receptores de pacientes para trasplante renal, que son tiene que cumplir los mismos criterios que para cualquier receptor estándar, pero a esto se agrega una supresión efectiva de la replicación viral sostenida por lo menos más de 6 meses, con la ausencia de detección por PCR del VIH, un recuento de células de CD4 mayor a 200 sostenido y con una terapia que se pueda mantener en el tiempo, ¿sí? Que no haya infecciones oportunistas activas, y bueno, sin antecedentes de enfermedades que sean potencialmente irreversibles. Ahí estaba incluido la aspergilosis, que eso se puede discutir, pero lo que sí está claro, por ejemplo, es que la leucoencefalopatía multifocal progresiva, el linfoma primario del sistema nervioso central, el sarcoma beta-visceral, y hoy la criptoporidiosis intestinal crónica y demás, no podemos avanzar. Si tiene una coinfección, que es algo muy frecuente, es bueno que lo vea el hepatólogo, y ahí el trabajo multidisciplinario y evaluar. Hoy por hoy tenemos tratamiento para la hepatitis C, y lo podemos iniciar antes y después del trasplante, o sea que no tenemos problemas con eso, y tenemos tratamientos efectivos para el virus B, y esto no contraindica tampoco el ingreso a lista. Gracias. Déjalo quietito. Hacemos algunos cambios, entonces ahora le vamos a pedir a Isabel que dimos la visión desde el nefrólogo, ahora vemos la visión desde el infectólogo y cerramos con el caso de Mariana. Ahí va. Ahí va. Así. No, prefiero parar. Bueno, buenas noches, acá estamos en la última parte. Tal como dice Susana, yo traté, y como hablamos, de darle un enfoque infectológico, así que vamos a seguir estos puntos. Él ya nombró todo esto, así que yo me voy a dedicar a esta parte que puse acá. Dale. Ustedes saben que en el mundo se quiere terminar con la epidemia o la pandemia de VIH. Y entonces ONUCIDA dice que quiere para el 2030 terminar la pandemia. Pero se ha fijado metas para el 2025, ¿no? Que es 95, 95, 95, que mencionaba José. Pero todavía estamos un poquito lejos de alcanzarlo. Entonces, por supuesto que se han hecho increíbles progresos, pero voy a destacar lo que nos faltan. El 15% de las personas en el mundo no saben que tienen HIV, el 25% no tienen acceso al tratamiento y el 32% tienen carga viral detectable. Cuando nosotros hablamos de la profilaxis preexposición, que todos entienden lo que es tomar unos agentes antirretrovirales para prevenir el HIV, ONUCIDA también dice que una gran proporción de gente tiene que tomarla, y Estados Unidos dicen 50% de la población tiene que tomar PrEP para que por lo menos estemos en la línea de terminar con la pandemia. Fíjense que están subutilizadas, solamente un tercio.
De lo que se pensaba para el 2020, solo 1/3 alcanzó premio. Sigamos. Y Estados Unidos dice, para poner fin a la pandemia, 4 cosas. Más diagnósticos, más testeo, por eso que VH les mostró todo lo que están haciendo, y ustedes como clínicos, nefrólogos, cada vez que tengan oportunidad tienen que pedir el test. Aprovecho para pasar el aviso. Eso, y ofrecer ahora el tratamiento, porque como muy bien dijo José, el tratamiento le baja a ellos todas las complicaciones. Tendrás otra, porque nosotros te vamos a poner otra, pero por lo menos esta la va a bajar. El PrEP, como ven ahí, y Estados Unidos dice, bueno, ir a los clústeres, a los grupos donde ahí aparece alto el VIH. En América Latina, si querés pasarla esta rápido, estamos un poquito peor. Si uno analiza de que empezamos ahora, algunas cosas mejoraron, pero seguimos con una población, digamos, concentrada en HIV en las poblaciones clave. La mortalidad ha disminuido, eso no hay duda, pero las nuevas infecciones estamos igual. O sea, seguimos viendo gente que se infecta. Acá, en la Argentina, en todos lados. La situación ha cambiado y José decía, estamos ahora mirando las comorbilidades o las enfermedades no transmisibles. Y en ese sentido hay distintas cortes que dicen cuáles son las comorbilidades más frecuentes en la población con HIV y cómo cambiaron con el tiempo. Las que ven ahí, lean la corte que lean, hipertensión, diabetes, trastornos óseos, trastornos renales, fíjense, enfermedad cardiovascular y hiperlipidemia. Adelante. Pero además es una población que está envejeciendo, ya lo mencionaron ustedes. Y hay cortes que dicen que para el 2030 más del 70% de la población en el mundo con HIV va a tener más de 50 años. Pero ahora ya hay sitios en el mundo donde la mitad de gente con HIV tiene más de 50 años y un poco más. Pero junto con eso van las comorbilidades. Y entonces, dame un cachito acá, para las comorbilidades, mira, quiero señalar esto. Y las comorbilidades, él lo mencionó, ¿qué problema tienen? Y bueno, que las más comorbilidades, un poquito más de la mitad de la gente va a tener polifarmacia. Definida la polifarmacia, 5 más drogas no antirretrovirales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Este es un estudio de la Kaiser Permanente, ya con ustedes los discutimos en algún otro momento. Ellos analizan la población con VIH y sin VIH, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿cuál es la expectativa de vida libre de comorbilidades y con comorbilidades en un modelo que establecen a partir de los 21 años? Y ustedes ven en esta curva de arriba, con HIV y sin HIV. Entonces, cuando no hay comorbilidades, las curvas se aproximan, el HIV al que no tiene HIV. Por eso hoy decimos, y esto es hasta el 2016, hoy decimos que hoy la persona que tiene HIV va a vivir lo mismo que una persona sin HIV. Acá todavía no lo podíamos decir, pero hoy sí, estamos de acuerdo, siempre y cuando cumple con una serie de cosas. Pero cuando miramos las comorbilidades, las dos curvas no se aproximan. Es decir, que vamos a seguir viendo las comorbilidades. Es decir, que vamos a seguir teniendo trabajo y es decir, que tenemos que trabajar en el. Y esto es lo que él mencionaba, ¿no? Las distintas cuestiones del HIV, del paciente y del tratamiento, donde ahí está la enfermedad renal. Él ya lo detalló excelentemente bien. Y esto lo puse porque yo dije, no, nosotros como infectólogos, si tenemos que estudiar todo esto, nos dedicamos a otra cosa, te digo, Entonces, es todo lo que él mencionó tan detenidamente y muy bien. Es cierto que seguimos viendo problemas vinculados, ¿no? Y entonces uno se pregunta por qué, se mejoró la sobrevida, se mejoró todo esto, pero es que cambia el espectro de otras enfermedades. Se puede ver una función renal alterada hasta el 30% de los pacientes. Usualmente tenemos que buscarla. Para nosotros, los infectólogos, es muy importante buscarla, porque es asintomática, como ellos dicen. Entonces, de ahí, resaltar el screening que mencionó
mencionaron los dos muy bien. Pero fíjense lo que pasa con la función renal, ¿no? Estos son, bueno, es una de las cortes, SCOPE, con 615 pacientes. Lo único que quiero señalar acá es, fíjense, nuevos usuarios de tratamiento antirretroviral luego del tratamiento y antes del tratamiento. Es decir, el concepto de si tienen carga viral detectable o no detectable es que aún con tratamiento y con carga viral no detectable, la función renal se deteriora, ¿verdad? Eso igualmente no nos impide darle lo mejor que podamos al paciente. Y hace muchos años nosotros como infectólogos veíamos el compromiso renal asociado más a las infecciones oportunistas. Hoy el cambio que mencionaste, diabetes, hipertensión arterial. Y hay un cambio en el modelo de atención, trabajamos más en conjunto, pero además la gente viene más grande, población que envejece. Las personas con HIV tienen 2 a 20 veces más probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica. Y ellos nos dicen, siempre nos dicen, miren, cuando ustedes usan algunas de estas fórmulas, ninguna es perfecta, nos dicen. Pero bueno, si quieren usar alguna, úsenla, pero para nosotros ninguna es perfecta. Y entonces, ¿qué prevalencia? Y ellos dicen, bueno, depende de dónde hables. En el África es muy alta, de prevalencia de enfermedad renal crónica. Y en otros sitios, depende de lo que usemos como fórmula, la prevalencia es más baja. Y el aspecto genético que lo mencionó, el APOL 1 y 2 también, pero digamos, sobre todo en la gente de raza africana. Esto es muy importante, el tratamiento precoz de la hipertensión arterial, la pérdida de peso, el tratamiento de la dislipidemia y de la hiperglucemia, y además la enfermedad renal crónica está asociada a la enfermedad cardiovascular, es más riesgo. Pero miren lo que suma la diabetes, ¿no? Esto es una publicación de 2017, hay otras, y fíjense, la gente que con HIV, con y sin diabetes, es peor que tenga diabetes para la enfermedad renal, y eso lo demuestra claramente. Y él nos dijo también las causas de la injuria renal aguda, y él definió aguda y crónica, con todas las clasificaciones, y hay causas que están señaladas ahí, no las voy a volver a repetir, y hay factores de riesgo independiente, ¿no? La edad, dijimos, la hipertensión, las coinfecciones, y también las drogas nefrotóxicas que causan daño agudo, como el que tuvimos con la paciente de lo crónico. Y estos factores, esta clasificación enfoca más a lo que ellos nos dicen. Mariana me decía, bueno, depende de lo que querés buscar. ¿Querés buscar daño glomerular o que querés buscar daño más túbulo intersticial? Y todas las causas. Muy bien. Entonces, para nosotros lo más fácil es dividirlos en factores asociados al VIH y los otros factores de riesgo tradicionales. O sea, esa es una de las cuestiones que nosotros queremos que se lleven. Factores relacionados al VIH, tratamiento, injuria renal aguda, peor cuando el CD4 es más bajo, la carga viral más alta, alelos de riesgo, uso de drogas ilícitas que luego vamos a ver, y las coinfecciones. Y aquello es de riesgo para todos, tradicionales, que en nuestra población es más prevalente. Todas ellas, busquen la que quieran. Hipertensión, cigarrillos. Nuestra población, nosotros tenemos un seguimiento de 13.000 pacientes en todo el país, en Buenos Aires 6.000. Nuestra población fuma el doble que la población sin HIV, eso lo tenemos estudiado. Muy bien. Y con el tenofovir nosotros aprendimos que puede dar daño tubular renal, que, como decía Mariana, puede ser a veces muy leve hasta llegar al síndrome de Fanconi y todas las características que ella mencionó, o la alteración del filtrado glomerular. Los no nucleócidos también pueden tener nefrotoxicidad, muchas veces por hipersensibilidad o por nefritis intersticial. Los inhibidores de proteasas ya lo mencionó José, y los inhibidores de integrasa son los más seguros. Ahora bien, ¿qué cosa práctica tenemos ahí? Ahora, ¿empezamos de nuevo? No, no se preocupe. No, no se asuste.
Los inhibidores de integrasa son los más seguros, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando empezamos con dolutegravir o bictegravir, la creatinina sube. Y suben, les diría, en los primeros 3 meses, en el primer mes. En el siguiente control. ¿Cuánto nos permitimos eso? Cosa práctica. ¿Cuánto nos permitimos que suba? Y más o menos 0,3 de creatinina. Ya cuando sube un poquito más, ya nos ponemos nerviosos. Pero si ese paciente, si que sube 0,3, es hipertenso, diabético y esto y el otro, ya lo estamos llamando a ellos. ¿Está claro? Pero digamos como que hay ciertas cosas que las toleramos. Y eso vamos a ver es por inhibición de la secreción de creatina. Está. Esto son todo lo que pueden dar los antirretrovirales, que eso lo conocen y lo saben bien. Y este es el tenofovir, que desde la sangre entra a la célula del túbulo proximal, y entonces usa los transportadores orgánicos aniónicos, el OA3, y después tiene que salir y utiliza el vamos a ponerlo así, multidrug resistant protein, que es otros transportadores que expulsan. Algunas otras drogas trabajan acá y otras trabajan acá. De ahí que ellos digan, bueno, el tenofovir con el IP es más tóxico, claro, porque tiene el ritonavir y hace que no pueda salirse de ahí. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, fíjense allá. Allá es lo que ocurre con el dolutegravir, el bictegravir, pero menos con el ralte. El ralte no es tan fuerte para eso. Y entonces ahí hay una inhibición de la secreción de creatinina porque trabajan en el transportador catiónico orgánico. Y hay un montón de drogas también que influyen en el MAT2. O sea que esa es inhibición de la secreción de creatinina, no son daños renales. ¿Seguimos? ¿Están bien, chicas? ¿Sigo? Bárbaro. Bárbaro. Entonces, cuidado que, como decía José, los antiinflamatorios, uno de los mecanismos es inhibiendo algunas de estos transportadores. Por eso van a ver la asociación de tenofovir con antiinflamatorios, que es muy dramática, muy peligrosa. El rol de los IP está demostrado con y sin tenofovir, cómo es el riesgo de toxicidad renal cuando el IP se asocia al tenofovir. Pero el IP per se puede ser tóxico también, sin el tenofovir. Sobre todo los birritos y atazanarrito. Muchísimo menos el darurrito. ¿Está? Bárbaro. Y este es al revés, es decir, el teno, desde el teno, con IP, más o menos de 6 meses, y es más tóxico cuando al teno se le junta el IP. Esto era lo que hablamos, la recuperación en pacientes que tuvieron complicaciones renales por el tenofovir. No les cuento todo el estudio, pero digamos lo que quiero señalar es que aquellos que tuvieron enfermedad renal crónica estuvieron más tiempo con tenofovir y después de suspendido, el 60 y pico por ciento, 63 se recuperaron. El resto, recuperación parcial y una parte que es irreversible. O sea, es muy importante. Esto se los cuento para que se queden tranquilos con el uso de TAF. Ustedes están tranquilos, pero nosotros tenemos algunos años de experiencia. En el 2019 vino el TAF, así que todo este tiempo estuvimos usando. Y esto claramente es uno de los estudios más grandes que analizan, fíjense, una cantidad de pacientes, 9.300, donde ven el impacto en el riñón y en el hueso. Y entonces van a ver ustedes que hubo mucho más impacto con el TDF, el disoproxil fumarato, de la tubulopatía renal proximal, versus TAF, que no hubo nada. Y las discontinuaciones que uno tiene que ver siempre en los ensayos clínicos, discontinuaciones por eventos adversos. Fue más importante con el TDF que con el TAF. Pacientes suprimidos virológicamente a la derecha y pacientes naive, y se comparan, esto desde estudios randomizados, el TAF con el TDF, ya lo saben, es mucho menor impacto. ¿Está?
La terapia dual, para que Marcelo se quede tranquilo con su paciente, está haciendo bien las cosas. Y fíjate que te traje acá, que es gente mayor, o sea que la señora no tiene ningún problema. Esto te dice que podés trabajar bien con el 3TC y el DOLU. El TDF con el uso es lo que dijo José y lo que dijo Mariana, todo lo que tenemos que investigar, lo que ellos dicen. En pacientes que tienen otros factores de riesgo, hacemos más frecuente. Ese sería el concepto, ¿no? Medimos el fosfato sérico, bueno, la glucosuria, si tiene glucosuria con normoglucemia, todo lo que ustedes dijeron. Y preferimos evitarlo si el filtrado es menos de 60. O sustituirlo, si están recibiendo, si experimenta una caída más del 25% del filtrado. O, bueno, aparece a más de 60. ¿Están de acuerdo con eso? Nuestro país, el sistema público, utiliza TDF 3TC dolutegravir, porque en estos pacientes las combinaciones fijas son un problema, ¿no? Entonces pedimos el sistema público, y estas son las drogas preferidas, 3TC y dolu, siguen, y después abacavir, 3TC y dolutegravir. En el sistema de obras sociales en que yo trabajo, y sistemas de prepago, está TAF, FTC, claro, Victegravir y todas las opciones. Y entonces nosotros aprendimos a mirar con otros ojos cuando el paciente toma antiinflamatorio. Es como que venga y dice, me duele la espalda, me tomé un diclofenac, ¿cuánto toma? Sí, 3 por semana, y es hipertenso, es diabético, diclofenac y tenofovir, diclofenac independiente, pero tenofovir, una bomba. Pero si ustedes buscan, está descrito con ibuprofeno, está descrito con naproxeno, con todos ellos. Ojo con los pacientes tenofovir y antiinflamatorio. Y en PrEP, la preocupación es, la gente que toma PrEP, todo lo que dijimos hasta ahora es tratamiento. Ahora PrEP tiene problemas de toxicidad. Y fíjense, bueno, es poca toxicidad. Cuando uno compara PrEP con los pacientes tratados, es menor toxicidad, por supuesto. Es particularmente baja, no es cero, pero les quiero mostrar esto. Este es el estudio que analiza todos, ¿se acuerdan los estudios de PrEP? El GOIS, en mujeres y en hombres, el hipergay, el HyperX, todo eso. Bueno, muy, muy infrecuente, o sea, la toxicidad renal en PrEP, claro. Y nosotros, esto lo traté de pensar en nuestra práctica, en mi práctica, qué es lo que vemos con el riñón y la afectación del riñón en qué, en infecciones oportunistas por la misma infección oportunista per se, seguimos viendo tuberculosis, la anfotericina, que en muchos lugares no compran la anfotericina tal cual, y la desoxicolato. Él mencionó, José, trimetoprima sulfamethoxazol, Foscarnet. En la primera época tengo un paciente ahora que es candidato al trasplante, recibió Foscarnet, después hizo una afección renal por inmunocomplejos, bueno, ahí está. Después las neoplasias, y ahí viene lo de Marcelo, si usan cisplatino, ojo con el riñón, tu paciente que va a recibir el tratamiento de las hepatitis. Y en esto me detengo porque les cuento, vino un paciente el otro día no, la semana pasada, un paciente que sigo hace 10 años, yo sabía que él es consumidor, porque la primera vez me dijo, mira, yo consumo popper. Y entonces yo no me acordaba, sabía que era algo malo, que hacía mal, que no era bueno, que era para distraerse un poco, pero dice, una vez tuve una caída así, y digo, bueno, no tenés que usar más eso. Bueno, estuvimos hablando, pero le hago el cuento corto. Él tiene un trastorno bipolar, está medicado, está con litio, lamotrigina y quetiapina. Me acuerdo todo porque lo vi la semana pasada. Entonces vino con una pareja nueva, y fue uno de los días que hacía mucho calor en la Argentina. Vino con una remerita y tenía todo el brazo con lesiones como lastimadas, ¿no? Y entonces la pareja nueva me dice, mira, está consumiendo nuevamente MBMA, que sí me lo acordaba, es un derivado, es un componente del éxtasis, es éxtasis, que lo mezcla con vodka.
y que además recibe litio. Y el éxtasis hay que tomar agua, por eso en los recitales ustedes ven que la gente le da agua, porque si no daña el riñón, además de otras cosas. ¿Está de acuerdo hasta acá? Que no es bueno tomar eso. Y entonces en realidad él lo hace porque dice que se siente mejor, más feliz, no por una desinhibición sexual puntualmente, ¿no? Sino que se siente así. Y es un tema ese, porque hoy en nuestro país la droga está al alcance de la mano y atraviesa todas las clases sociales. Y entonces estuve interesada para la charla esta de buscar qué pasaba con el chemsex. ¿Qué son? El chem viene de químicos, son químicos específicos que tienen la función de facilitar la actividad sexual, prolongarla, me falta la N, prolongarla o aumentar la actividad sexual. Estas son las drogas que usualmente se utilizan, el poppers, fentanilo, aquella que es un derivado de la metanfetamina, la ketamina, bueno, la cocaína, y ahí la cocaína, y ahí señala el éxtasis, ¿no? ¿Y qué otras definiciones tiene el chemsex? Tiene que ser, en general se da en hombres que tienen sexo con hombres, tienen que haber parejas casuales, y a menudo son el sexo grupal. Está facilitado por la tecnología digital porque tiene las apps y la duración es prolongada. O sea que se juntan todos, consumen estas drogas, no solo el riñón se altera, sino que todas las otras cosas se alteran. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos uso de preservativo, después aparecen las ITS, el HIV, el HCV, problemas mentales, la interacción con los antirretrovirales y el riñón. Muy bien, el monitoreo ya lo hablaron ellos, así que vamos a pasar de largo, esto también lo vamos a pasar de largo, todo esto lo vamos a pasar de largo. Pero esto era, mira, Mariana, lo que vos me decías, de las proteínas grandes que queríamos medir, y entonces ella dice, mira, el cociente de proteína creatinina te mide las proteínas grandes, y más chiquitas, la albúmina, ¿no? Y cuando derivamos al nefrólogo, cuando tenemos una disminución del filtrado del 25%, son las guías, o menos de 60, o la excreción de proteínas más de 300, o cuando nosotros como clínicos ya percibimos en nuestro paciente que algo esté pasando, aunque no cumpla con estas cosas. Le sube un poquito la creatina, el filtrado le baja un poquito, algo pasa. ¿Estamos de acuerdo? Y el deterioro agudo de la función renal, de acuerdo a otra guía dice menos de 45, etcétera, etcétera. Y en esta última parte está dedicada a los nefrólogos. Porque les quiero contar cómo viene el futuro del HIV. Como les contaba, muchos de nosotros, creo que yo soy la más veterana, me parece, vivimos la época donde la gente se moría toda. Y la verdad es que sería una alegría tremenda que esto se pueda curar, primera cosa dicha. Los pacientes hoy viven muy bien, o sea que estamos felices por eso, pero aparecen drogas y drogas nuevas. O sea que la mirada es menos drogas, en vez de 2 drogas, y de administración prolongada. Ese es el concepto. Vamos a tener unos años más con una pastilla por día. Pero después van a venir las drogas intramusculares, subcutáneas y demás. Entonces, ¿qué tenemos ya? Cabotegravir y rilpivirina en nuestro país está aprobado, que es intramuscular y se da cada 2 meses. Cada mes se puede dar, pero cada 2 meses. Número 1. Fostensavir es una pastilla por día para los pacientes en fallos múltiples. Y Valizumal, ni lo nombro, es un anticuerpo monoclonal carísimo que nunca lo vamos a tener y a mí no me parece tan bueno. Y lenacapavir viene oral y subcutáneo para darlo cada 6 meses. Cada 6 meses. En pacientes con fallos múltiples, pero también en pacientes que empiezan el tratamiento. Con fallos múltiples está aprobado. El otro todavía no. Y el islatravir, una vez por día o una vez por semana. Y con esta, que es el MK8527, que es un no nucleósido con una vida media más prolongada de la doravirina. Entonces tenemos el fostensavir, tenemos el cabotegravir rilpivirina, el lenacapavir subcutáneo y la combinación de lenacapavir y islatravir una vez por semana. Y para mensual y también inyectable. Y mira, o sea, no te preocupes porque te traje esto para que
Mirá, no necesitan ajuste. Vamos a ver qué pasa, pero en principio parecerían tener un buen perfil de seguridad renal. Y finalmente contarles, algunos de nosotros estamos interesados en el tema de la cura. Hay 6 pacientes que se curaron con trasplante de médula, que por supuesto no es una estrategia que pueda ser escalable, es riesgosa, pero por lo menos se quiere entender cuál es la patogénesis de este tema. Y el último, que fue presentado, no es en CROI, en realidad es ahora en JAS, fue con un CCR5 salvaje, o sea, no tenía las células resistentes al HIV. De estos 6, uno falleció, que es Timothy Brown, pero no falleció por el HIV, sino por recaída de su leucemia. Y en el medio de eso, ¿por qué nosotros estamos interesados? Porque van apareciendo gente que se cura y gente que dice, uy, le suspendieron el tratamiento y está no detectable y está bien. Esos se llaman controladores post-tratamiento y existen 5 a 15% de la población en el mundo. Y dijimos que eran 38 millones, o sea, tan pocos no son. El asunto es encontrarlos. Entre ellos tuvimos una paciente, la nuestra, que es una post-treatment controles, que hasta hoy lleva más de 14 años, sin tratamiento antirretroviral, pero a veces a Estados Unidos, ya le conté la historia a mis amigos uruguayos, están cansados de escucharme, pero yo creo en esas cosas, creo que hay estas poblaciones. El asunto es ver cómo las estudiamos. Y los controladores de elite, que son pacientes que naturalmente controlan la infección por HIV sin necesidad de tratamiento antirretroviral. Este es el controlador de elite, post-tratamiento. En conclusión, las personas, nuestros pacientes tienen más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, más relacionada a diabetes, hipertensión arterial, población que envejece, considerar las drogas potencialmente tóxicas y su corrección, el screening que nos enseñaron los nefrólogos de rutina y de seguimiento, el tratamiento precoz de las comorbilidades, diálisis y trasplante, ellos nos dicen, y es muy, muy importante el trabajo en equipo. Si yo les puedo transmitir una experiencia en todos estos años, cada uno aporta lo que sabe, porque no sabemos. Entonces, ellos necesitan de nosotros eso, y es integrarse, porque el aporte de los conocimientos hace crecer un grupo. Definitivamente es así. Les tengo que contar esto, porque el trabajo en equipo fue así. Miren, los argentinos nunca nos gustamos, ¿no? Viste que a nosotros nos gusta sufrir, ¿no? Nosotros sufrimos un montón, pero nunca nos juntamos, porque está de este partido, está del otro, este se pelea con el otro. El único momento donde hubo 5 millones de personas, que fue histórico, fue con el Mundial. Ni cuando se murió Perón pasó esto, ni Maradona. Fue impresionante. Pero miren, lo importante es que vayamos los 3 países ahora al Mundial de Rugby. Uruguay, Chile y Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Así que muchísimas gracias al grupo. A mis compañeras. Y los que están detrás de la pantalla quieren mandarnos preguntas o comentarios, los vamos a ir guardando para hacerlos al final. Y ahora vamos a cerrar con una última historia clínica y la comentamos aquí en la mesa. El doctor Héctor González, que forma parte de GVIH, la va a presentar. Yo sin saber estuvo parado, yo voy a ser parado. Trataré de no moverlo mucho y tenerlo cerca de mí. Era eso. Bueno, esta es una breve historia. Es de un hombre de 31 años que nació el julio del 92, y le pongo la fecha porque después vamos a ir siguiendo las fechas cronológicamente, que adquiere un VIH por transmisión vertical, que tiene una desnutrición crónica, que tiene un retardo en el desarrollo neuropsicológico,
que se plantea por ahí por la historia, que fuera secundaria encefalopatía por VIH, que es epiléptico. Ahí está. En julio del 94, o sea, cuando tenía 2 añitos, se le hace diagnóstico de reflujo vesicoureteral por infecciones urinarias a repetición, y se realiza una intervención quirúrgica sobre la vía urinaria, que suponemos que es la corrección de ese reflujo, aunque no podemos encontrar en el documento la historia clínica. Y hasta ahí, aparentemente todo en orden. En el 2009, tiene esa azoemia y creatinemia que ustedes ven. Ahí se lo deriva al nefrólogo, con ecografías que mostraba un riñón derecho normal, un izquierdo descendido, con contornos lobulados, pobre diferenciación córtico-medular, y el nefrólogo indica en enalapril y alopurinol que el paciente no tolera. Recordemos además también, etapa de adolescencia, niñez, difícil adherencia a los tratamientos, su VIH y todas las patologías, ¿no? En el 2010, el ecodoppler renal muestra un riñón derecho normal y el izquierdo no lo ve. O sea, un monorreno funcional. En el 2011, tiene una internación por una enfermedad renal crónica descompensada. Y en el 2012 se plantea, entra en plan de sustitución de su función renal por hemodiálisis, pero el paciente abandona los controles con el nefrólogo por problemas sociofamiliares y abandona también un poco los controles con infectología. Y en el 2015 vuelve a consultar, se le interna porque tiene una descompensación de su enfermedad renal. Con ese diagnóstico en el egreso que ustedes ven, que es una enfermedad renal crónica, estadio 4 o 5, con un monorreno funcional, con esos planteos etiológicos al alta, una nefropatía tubulointersticial crónica, secundaria una neuropatía obstructiva alta, y hialinosis focal y segmentaria secundaria. Pasan otros 5 años, y en 20, esa es la función renal que ustedes ven, nuevamente pasa urgente al nefrólogo, y en junio de este año, del año pasado, perdón, del 22, estamos en el 23, entra en plan, ahí sí, en hemodiálisis. Eso un poco en cuanto a su historia renal. En cuanto a su historia por su VIH, bueno, inició TARV en el 97, del 97 al 2007, múltiples planes con todas esas drogas, idobudina, lamivudina, bacavir, DDI, 4T, nevirapina, nelfinavir, ritonavir. Para los que no son infectólogos, hay que saber que para los niños muchas veces además es difícil encontrar las dosis, las posologías. No todos los fármacos que ahora tenemos además están avalados para el uso de niños. Entonces, bueno, y como decíamos, ¿no? Estas etapas de la vida es difícil para la adherencia de cualquier enfermedad crónica. En el 2007, con ese plan de sidobudina, lamivudina con lopirrito, logra una carga viral indetectable, y a partir de ahí, como que engancha, encarrila en su tratamiento de su VIH. En marzo del 2012, se le ajusta la dosis de lamivudina, se le da la mitad. En septiembre del 2019 pasa a biterapia, con una dosis de lamivudina ajustada, con dolutegravir y lamivudina. Y en julio del 2023, no, perdón, acá quedó mal. En el 2019, biterapia con lopinavir y lamivudina, y en el 2023 se pasa al dolutegravir. Sí. Y bueno, lo traíamos un poquito para discutir, porque el que habían planteado el otro no había terminado en diálisis. Este sí es un paciente que está en diálisis, y no tenemos mucho contacto, lamentablemente, no sé si a usted le pasa en Argentina, a veces con los colegas de los que siguen los pacientes que están en diálisis, porque se dializan en centros privados, no accedemos a las historias clínicas, ¿no? Entonces no podemos tener mucho control, pero viene con un planteo del grupo de diálisis. Se podrán imaginar que una polifarmacia por su epilepsia y sus otras patologías de orden psiquiátrico también. Y si podríamos plantear este paciente como candidato a trasplante. Estas eran las preguntas que queríamos discutir un poquito con ustedes. Soy Santiago, si es Mariana.
Bueno, algunas cosas para destacar. Primero de la enfermedad renal del paciente. O sea, creo que sí tenía una nefropatía tubulointersticial crónica ya de base y una hialinosis, como decía ahí, pero probablemente secundaria y posadaptativa a una disminución de su masa renal, porque era, como decía ahí, un monorreno funcional. En cuanto al cambio, yo no estoy muy de acuerdo de cambiar el fármaco. En realidad sabemos que ABC se asocia con riesgo cardiovascular en varios estudios, y como decíamos hoy, de la aterogénesis acelerada en estos pacientes, y más cuando ingresan a una terapia de sustitución renal, y con todo lo que le queda por delante a vivir, y si después se va a trasplantar, y va a estar expuesto también a corticoides y otros fármacos. Me parece que si está bien desde el punto infectológico, con en realidad que estaba con la lamivudina y dolutegravir, seguiría con eso. La lamivudina debería ajustarse un poco más, porque en realidad en diálisis, cuando están en diálisis ponen que debería ser entre 25 y 50 la dosis, pero eso es lo único que recomendaría, pero seguiría con dolutegravir y la lamivudina desde mi parte, no haría el cambio. No, yo creo que porque el haber leído que no se ajusta, esa puede ser una opción, que uno mira, se ajusta a la función renal, entonces capaz que no mirá los otros efectos adversos que no son renales, y mirá si el no ajuste, creo que puede haber sido pensándolo, una opción. Después, en realidad, está lo que decía de ajustar, fue lo que dije recién, me parece que habría que ajustar, y no sé, si querés. El tema de trabajo. No, bueno, de este paciente, cosas a destacar importantes, bueno, de los fármacos ya hablaron, el ABC se puede utilizar igual en el trasplante, ¿no? Digo, no tenemos un problema con eso, pero en cuanto a lo de candidato a trasplante, hay dos cosas que yo le agregaría a la listita que les presenté hoy cuando hice la exposición, y una es que necesitamos una valoración psicológica de este paciente, si necesitamos una pericia, porque tenemos que saber si es capaz, ¿no? Porque le vamos a agregar muchos fármacos más. Y en ese caso también es muy necesaria su adherencia, porque no podemos tener interrupciones, a diferencia de esta situación con el VIH, ¿no? Que eventualmente puede controlar, porque ahí los riesgos de perder el implante son mucho mayores. Y otro aspecto importante de la historia, que no es menor, es el hipocrecimiento y la repercusión nutricional que tiene este paciente, o en otros pacientes por el síndrome de desgaste que hay asociado al VIH a veces, que bueno, que tenemos limitantes también, y es otra cosa que habría que incluir, ¿no? Que hacemos una valoración habitual de trasplante, pero con un IMC menos de 17 también estaríamos limitando por las complicaciones quirúrgicas que podríamos tener. Algunos estudios dicen IMC más de 21, a veces dentro de los criterios, cuando se ponen como muy estrictos. Sí. Creo que eso es lo que, la desnutrición crónica habría que valorarla bien. Y como dice el doctor Santiago, al agregarle muchos fármacos, si no logra una adherencia, ya de por sí los pacientes trasplantados con VIH tienen un porcentaje de rechazo mayor que los no VIH, entonces sumarle mínimo 3 fármacos que a veces tienen, porque quedan con corticoides, con inhibidores de la calcinurina y micofenolato, saber que son 3 fármacos más que tiene que tomar, más a veces algún tratamiento más que ella igual la asocia para riesgo de infecciones oportunistas y esas cosas. Me parece que la valoración, como decía, psicológica, la adherencia, la desnutrición, es como clave en este paciente, pero creo que si se logra todo eso es un paciente joven, y como dijimos, cualquier paciente se beneficia de las terapias de sustitución renal, pero se ha visto que en grupos seleccionados, tratados con buena adherencia y bien seleccionados con esos criterios, los pacientes que se trasplantan tienen una mejor sobrevida que los pacientes que, por ejemplo, están en diálisis en lista de espera. Entonces creo que si se logra una buena selección del paciente, sería candidato para trasplante, con todos los criterios que hablamos. No, es breve. En realidad creo que la Bacavir no va a aportar nada a su carga viral no detectable, le va a aportar, sí, efectivamente otras toxicidades que ahora no tiene, así que no va a ser necesario. Y bueno, nosotros somos bastante de seguir la línea de ajustar la dosis del 3TC, así que le ajustaríamos también, igual que ustedes. Pero a mí lo que me llamó la atención de este caso, de trasplante no opino porque ellos son los que saben, es que ella tiene
Héctor, muchos tratamientos previos y uno supone que por la mala adherencia y toda la historia debería tener resistencias, ¿no? Sin embargo, ella se mantiene con la biterapia no detectable. Quiere decir que es posible que esa falta de adherencia no se haya traducido en exactamente en la aparición de mutaciones de resistencia, sino ahora tendría que estar más que fallada. O sea, es un esquema con una historia que no condice. Entonces, en la evaluación, quizás puede ser que este chico sea mejor de lo que en realidad nos parece con el tema de la adherencia, ¿no? O no, pero de todas maneras la evaluación hay que hacerla y hay que estar atentos en un futuro por si falla, si tiene fallo virológico, ¿no? O las interacciones que ellos mencionaban con los antirretrovirales, sobre todo con el tacrolimus y todo eso. ¿Qué decías? Micrófono. En 2007 se ha sido muy adherente con su tratamiento y ha estado indetectable desde el 2007. Pues fue ese periodo quizás de la adolescencia, problemas familiares, sociales, el cuidado, es uno de los huérfanos del VIH, ¿no? Entonces, hijo de padre con VIH, entonces. Pero después como que en el 2007 encarriló. Si nadie tiene preguntas. Micrófono. El planteo es, bueno, candidato a trasplante. No es candidato a trasplante. ¿Qué camino tiene este joven? Si no se llega a cumplir los criterios de selección para ingreso, en realidad es continuar con las otras formas de terapia de sustitución renal, o la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Cualquiera de las dos, los pacientes VIH pueden hacerla, ¿tá? Y no tienen, por ejemplo, en los centros de hemodiálisis no deben dializarse aislados de otros pacientes, son las medidas preventivas que se usan para todos los otros pacientes, es distinto a los virus B, sí, que es infectado con virus B positivo, que bueno, que es una enfermedad crónica y se cronifica, ese sí se debe dializar aparte, pero el VIH se dializa junto con los otros pacientes, y en realidad la diálisis peritoneal también la pueden realizar sin ninguna dificultad, solo explicando dónde separar las bolsas de sustitución y eso, pero son dos técnicas que pueden realizar cualquiera de los pacientes con VIH. No sé si alguno de la mesa quiere redondear algo. Bueno, entonces pasamos a la jornada. Yo quiero agradecer, primero que nada, a nuestra invitada por su presencia, a la Sociedad de Nefrología, y destacar que estos eventos, como decía hoy Isabel, hace que también nos conozcamos y sea mucho más fácil interactuar y aportar cada uno lo que sabe de su lado, a beneficio del paciente. Bueno, y también quiero agradecer a los que permiten un poco hacer este tipo de actividades, en este caso la industria, a Glaxo, a Icubita y a Gador, que nos han apoyado, y por supuesto al Colegio Médico que nos presta el salón. Y a todos ustedes por estar aquí, y los que están detrás de la pantalla. Bueno, gracias a todos y buenas noches.